Gracias por informarse con Delfino.cr. Ingrese a delfino.cr/inclinada, suscríbase para disfrutar de todos nuestros servicios con una cuenta Delfino Más. Delfino.cr. Hoy quiero decirlo con todas las palabras. ¡Páguele a la caja! ¡Pague la deuda con la caja! He oído argumentos de todo tipo, pero pocos argumentos tan estúpidos, tan ridículos. Para mí es más rico comer arroz y frijoles en paz que venderle el alma a Satanás. Debería tomar un vasito de agua antes de hablar para que pueda coordinar la lengua con el cerebro. Pero aquí, o todos rabones o todos culones, pero no unos ñatos y otros narizones. Se toman un vaso de me vale madre. Creo que me extrañaban, ¿verdad? Coca-Cola sin azúcar presenta Curul en llamas, cubriendo y sufriendo la Asamblea Legislativa, porque alguien tiene que hacerlo. Hola queridos suscriptores de Delfino.cr, bienvenidos a un nuevo programa de Curul en Llamas, el podcast semanal donde les comentamos los temas más relevantes e irrelevantes de la Asamblea Legislativa. Les saluda Luis Marigal desde el 21 de abril del 2023, como siempre en compañía de... May. Espero que todas y todos estén tan bien como mi querido amigo Garro, a quien hoy le mando un saludo de cumpleaños, a pesar de las caras que hace Lucho. Hay gente que tiene amistades, Lucho, que escuchan el programa, nos oyen todas las semanas. Un saludo. Y hoy está cumpliendo años, Felicidades. Un saludo a Garro. Felicidades a Garro, de parte del equipo de Curul en Llamas. Nota editorial aparte, en caso de que escuchen algo extraño con el audio. Hay factores externos en este momento en nuestro lugar de grabación, así que de antemano disculpas. Si hay algún problema, las disculpas del caso. Pero empecemos los temas para esta semana. Vamos a hablar de la elección del 1 de mayo, que ya está a pocos días. Vamos a hablar de la audiencia que se tuvo en la Comisión de la Mujer, donde participaron varias autoridades de gobierno en torno al tema de la bebé desaparecida en Cartago. Vamos a hablar de los proyectos de seguridad que presentó el Poder Ejecutivo a la corriente legislativa, así como de 2 proyectos sobre reformas a la regla fiscal, uno aprobado en primer debate y uno dictaminado en la comisión. Pero empecemos con el 1 de mayo. Como ustedes sabrán, si han estado viendo las noticias, el Poder Ejecutivo realizó una convocatoria a a las jefaturas. Estás adelantando ya. Sí, a las jefaturas de fracciones de partidos de oposición, no a todos, porque solo se invitó al Liberal Progresista, a Nueva República, al PUSC y al oficialismo, a hablar en Casa Presidencial sobre el 1 de mayo. En específico, primero, señalar que es poco común, diría yo, por lo menos, que el presidente se involucre directamente en discusiones en torno a la elección del directorio legislativo. Esa primera nota, digamos, para eso es que se supone que hay una ministra de la presidencia que hace esas funciones y una jefatura de fracción, pero bueno. Sí, se ve como una... A ver, Chávez ya ha demostrado en todo caso un desinterés absoluto por el tema de la independencia de poderes, pero ya con esto, digamos, ya se ve un poco más descarado. Correcto. Porque además era una abierta... ¿Intromisión? No, un abierto desaire hacia... Sí, una abierta intromisión, pero no un abierto desaire hacia don Rodrigo Arias, que ya había anunciado su interés de reelegirse, y además de que ya Liberación había estado teniendo reuniones con las demás fracciones y que se estaba diciendo que las conversaciones para reelegir a don Rodrigo estaban avanzando pues a buen ritmo. Correcto. Entonces después sale el presidente con esta reunión. Sí, a ver, la gente es como, bueno, un intento de hacerle oposición a Arias. Se habló de, según lo que salieron a decir posteriormente jefaturas de fracción, se habló de la posibilidad de que alguien del PUSC asumiera una candidatura. Alejandro Pacheco. Alejandro Pacheco. Alejandro Pacheco, ¿no era? El que salió a decir. No era la candidatura. Las candidaturas del PUSC que existen o que se han hablado pero no se han oficializado son la de Horacio Alvarado. Horacio Alvarado Bogantes. Correcto. Ajá. Y Vanessa de Paul Castro. Exacto, esas dos, pero ninguna se ha oficializado. Entonces, al parecer, el presidente quería que alguno de esos dos, con esa agrupación de 4 fracciones, le hiciera frente a Rodrigo Arias.
Que podía hacerlo. Porque para ser electo en algún puesto del directorio lo que necesitan son 29 votos. Y bueno, mitad más uno de los presentes. Mitad más uno de los presentes, correcto. Pero por supuesto, Liberación ya tiene conversaciones avanzadas con esta gente. Si algo nos enseñó la elección de la Defensoría es que las bancadas no son... ¿cómo se llama? Cohesionadas en ese monolíticas, ni están... ni son estructuras rígidas, diría yo, imposibles. ¿Se arriman al mejor palo que les alumbre? No es lo que yo diría, no necesariamente, pero tampoco se van a vender así de fácil. Digamos, yo no veo al liberal progresista haciéndole una oposición a Rodrigo Arias y arriesgándose que el Liberación le haga oposición a sus proyectos. A ver, es que no es sencillo brincarse los 19 votos de Liberación. Y sabemos además que los 6 del Frente Amplio en temas de agenda ideológica no van a ser muy afines ni a la Unidad, ni a Nueva República, ni al liberal progresista. Entonces estarías renunciando a 25 votos para tus proyectos. Es complicado. Sí. Principalmente porque los que estaban ahí reunidos, excepto el oficialismo, tienen un alto nivel de ausentismo en las sesiones. Correcto. Excepto el liberal progresista, que sí tiene una asistencia más alta, aunque a Luis Diego Vargas le ha dado por no llegar al plenario. Sí. Creo que está de viaje, si no me equivoco, financiado por la Unión de Gobiernos Locales, pero si no, que alguien me corrija, con mucho gusto. Creo que nos había llegado esa información. Correcto. Sí. Pero bueno, el punto es que claramente las reuniones del presidente, como todo lo que ha hecho este gobierno, no llegaron a nada. Al día siguiente se tuvo que invitó a reunirse a... Rodrigo Arias y a Oscar Izquierdo, el nuevo jefe de fracción. Correcto, se reunieron y después de la reunión salieron a decir que el presidente iba a pedirle a su bancada... Iba a sugerir a la bancada que votara por Rodrigo Arias. Básicamente a decir, perdí esta movida y no... Para no quedar tan mal, voy a decir que los apoyo. Los demás son un montón de cobardes y nadie quiso hacer la frente a don Rodrigo. Correcto, lo cual yo veo pasando en el futuro próximo... ¿Ves a Rodrigo como 4 años? Yo no lo veo 4 años en la presidencia. No creo que el resto de fracciones quiera darse ese lujo. Si soy completamente sincero, yo no veo a nadie más en la Asamblea Legislativa con capacidad de ser presidente de esta asamblea. Si soy completamente sincero. Pero bueno, en fin, eso es lo que ha pasado. De momento no se han oficializado nombres o sea, más allá de los rumores de pasillo, pero para los demás puestos hay que ver qué va a pasar con el oficialismo. Recordemos que la que tiene una silla en este momento es Luz María Alpizar, que está separada de su fracción. Salvo que para esto el presidente sí dijo que iba a hablar a los 10. Correcto. Sí, ahora Luz María ya la he visto menos desalineada en las votaciones. Desde que fue expuesta, digamos. Pues habría que ver. Yo no sé cómo tomarlo, porque esto es como el tema de doña María Marta, con el tema de la regla fiscal en 911, que después de que Pilar Cisneros le gritó, se alineó. Exacto. Entonces, no sé cómo son esas dinámicas de poder a lo interno de la fracción de Progreso Social Democrático. Pero bueno, lo que sí podemos decir es que Pilar fue ratificada una vez más por un año más como jefe de fracción. Y ahora el subjefe va a ser Daniel Vargas, de Punta Arenas, si no me equivoco, en sustitución de Paola Nájera, que era la subjefa de fracción hasta ahorita. Correcto. En los demás partidos. Y Nueva República también va a repetir Fabricio y Olga. En Nueva República continúan. En el liberal progresista no han oficializado. No han anunciado. No ha habido un anuncio oficial. Supongo que la falta de anuncios es que seguirán como están. No noticias también es una noticia. Ok. Pero bueno, ya estamos a una semana de que esto suceda. Así que... Ya veremos qué ocurre en la siguiente semana. Esperemos a ver qué pasa. Siguiente tema. Exacto. Pasemos a la situación con la bebé secuestrada en Cartago. No vamos a entrar en detalles sobre qué pasó, porque yo creo que ya todo el país los conoce. Lo que ocurrió fue que la Comisión de la Mujer pues convocó a una reunión a los jerarcas o representantes de casi que todas las instituciones que de alguna u otra forma tenían vela en tenían participación en ese hecho, mejor dicho. Convocaron al PANI, obviamente, al MEP, a la Caja, a la Fiscalía y a la Sala Tercera. A la Comisión de Género del Poder Judicial. Eso. Que está representada por doña Roxana Chacón, que es magistrada de la Sala Tercera. No. ¿De la Sala Segunda? Sí. Ok. Creo. Bueno, estaba representado por doña Roxana Chacón, sí, perdón. Pues ahí lo que pasó fue que
A ver, esto es una situación que me parece que se planteó mal desde el inicio en la comisión. Ya habíamos visto, por ejemplo, a la presidenta del PANI siendo reticente a dar detalles mayores sobre qué fue lo que ocurrió a lo interno de la institución, porque resulta y acontece que al haberse instruido una investigación interna, la presidenta del PANI es el órgano decisor. Ella es la que va a definir a qué funcionario hay que sancionar si es que determina que hay que sancionar a alguien. Por ende, no puede hacer declaraciones, digamos, públicas o en actas sobre qué fue lo que ocurrió. No puede adelantar criterio. Correcto. Pasa lo mismo con, en teoría, el fiscal general. Pero aquí ocurre la circunstancia de que el fiscal general no es, digamos, el órgano decisor, sino que existe, como existe la inspección judicial para los jueces, existe la inspección fiscal para los fiscales. Entonces, digamos, él tenía un poquito más de libertad al punto de decir, la fiscalía, digamos, como institución, cometió un error. Varios, inclusive uno de comunicación, porque cuando inicialmente preguntaron, él no estaba en el país, valga mencionar, cuando inicialmente, digamos, la oficina de prensa pues pregunta qué pasó con este caso, sabíamos del caso, los fiscales respondieron no sabíamos del caso. Y luego y respondieron que no había ninguna denuncia o sospecha de que hubiera un adulto involucrado en el embarazo de la madre de la bebé desaparecida. Correcto. Posteriormente se conoce porque... Posteriormente a través de algún fiscal recordó, mira, es que no, lo que pasó fue que el MEP es el que dice... sale a decir, nosotros lo denunciamos. Correcto. Nosotros y en la denuncia pusimos la sospecha del padrastro. Y entonces algún fiscal se acordó, mira, puede ser que sí se me haya olvidado, pero sí nos avisaron. Puede ser que sí estuviéramos notificados y resulta no hicimos las diligencias. Además, hay que señalar que ya esta semana se confirmó que el padrastro es el violador de la madre de la bebé desaparecida. Ya confirmado por la prueba de ADN, porque al parecer en el tamizaje que hace la caja tenían la muestra, entonces ni siquiera era necesario tomarle una nueva muestra a la bebé para confirmar, para hacer la prueba de paternidad. Interesante, no sabía eso. Correcto. En todo caso, la sangre no es el único mecanismo para hacer pruebas de ADN. Está el cabello, el epitelio. Tipo, ocupas algo. Sí, pero a ver, digo. Correcto. El peine, un pelito, o sea, eso siempre hay, digamos. Voy a meter mis comentarios. Ok, vi mucho CSI. Correcto. Ok, está bien, perdón. Pero en fin, a ver, aquí lo que ocurrió fue que, digamos, el PANI no dio mayores explicaciones y, digamos, muchas de las diputadas se molestaron por eso. Porque la presidenta del PANI dice, a ver, la ley de la niñez y la adolescencia y la ley de la general de la administración pública me impiden a mí adelantar criterio. Lo que debió haber ocurrido es que esta sesión de comisión debió haber sido privada. Estaban todos los elementos, me parece a mí, para que esta fuera una sesión de comisión privada. Porque en esa sesión privada, según la última reforma del reglamento, pues se aprueba con el voto de 2/3 partes del total de las diputadas miembros de la comisión y se levanta un acta que va a ser de conocimiento público, pero de la que se van a omitir los detalles que por impedimento legal o porque sean secreto de Estado no está permitido que sean de conocimiento público. Entonces, en esa sesión privada, la presidenta del BANI perfectamente podía haber hecho la explicación posible. A ver, fue tal funcionario, tal fecha que se recibió el caso, le dio este abordaje, etcétera, etcétera. Mi hipótesis inicial es que él actuó mal, etcétera. O sea, eso sí podía habérselo dicho en una sesión privada. No podía haberlo dejado plasmado en una sesión pública. Correcto. Entonces, me parece que ya después sí aprobaron, después de esa audiencia, que no fue tan productiva que digamos... como ninguna. Ahora, la audiencia en realidad sí permitió conocer algunas cosas, como por ejemplo cuando habló que no existe un protocolo. No, cuando habló doña Roxana del Poder Judicial, reconoció que las denuncias habían entrado y que, digamos, las solicitudes de la prueba de paternidad entraron en diciembre, en periodo en el que estaban en cierre colectivo y que después hubo problemas para notificar al sujeto y que por eso fue que recibiendo la denuncia inicial por parte del MEP, me parece que viene la primera, en abril, es hasta abril del año siguiente que se logra concretar la prueba y en las circunstancias en las que estamos, digamos. Que hay un fallo institucional que la diputada Montserrat Ruiz fue una de las más vocales y en señalar como aquí hay razones banales dentro del retraso de meses que se da en la medida que se toma, digamos. Empezando por la fiscalía, por el hecho de, a ver, y en esto María Daniela Rojas del PUSC también fue muy vocal. O sea, a ver,
porque la fiscalía más o menos se defiende diciendo, es que las sospechas eran, la chiquita decía, que el papá era un compañerito del aula, no ahondaron más, o sea, no. Aunque haya sido un chiquito, y lo decía ella, compañerito del aula, sigue siendo una violación. Correcto. Y la lógica debería ser de que todo embarazo de una persona menor de edad se maneje como violación hasta que se demuestre lo contrario. Correcto. Eso es lo que así debería manejarse. Y no es así como la fiscalía, o al menos en este caso, lo manejó. Y lo otro es que, pues, en esa audiencia, pues, en las preguntas y respuestas que van y vienen, sale a relucir de que no existe un protocolo interinstitucional. Hay convenios. Hay convenios entre una y otra institución, por ejemplo, entre... bilaterales, digamos. Ajá, entre el PAN y el Poder Judicial. Entre el PAN y la Caja, entre el PAN y el MEP, pero no hay una coordinación integral. Exacto. Y aquí es donde, digamos, se detecta una falencia que debe ser atendida. Porque la lógica debería ser... me parece que hay un protocolo, por ejemplo, en los casos de violación ya de personas... mayores de edad. Mayores de edad, sí. El de las 72 horas. En el que entonces actúa la Caja, actúa la Fiscalía, o sea, ahí sí está, por ejemplo, coordinado, y creo que hasta se le quiere dar rango de ley. Debería hacerse más o menos lo mismo, digamos, con este protocolo. O sea, no entiendo, a ver, en todo caso, por qué debería tratarse de forma diferente. Pero bueno, el tema es que no hay un protocolo entre instituciones que diga, a ver, primero... A ver, la institución que recibe la alerta, MEP o Caja, pues bueno, tiene que notificarlo al PAN y notificarlo de una vez a la Fiscalía. La Fiscalía tiene que aperturar un expediente, etcétera, etcétera. Hay que involucrar a Limas, porque, o sea, también salió a relucir que la solución que le habían encontrado a la chiquita era darle una beca de 100,000 pesos. Que en todo caso se le había dado de forma tarde porque no había presupuesto. Además, pero bueno, la Montserrat Ruiz reconoció que señaló, para citarla, dijo: aquí habemos 3 poderes de la República y los 3 hemos fallado. Dice que la negligencia institucional no es de hoy, es de años, y que se necesitan establecer quiénes son las personas funcionarias responsables de los errores. Hasta el cuarto poder había actuado, digamos, que es el Tribunal Supremo de Elecciones, porque cuando le llegó la inscripción del nacimiento de la bebé y vieron quién era y vieron que la mamá era una menor de edad, también lo reportaron. Es que todos, claro, pero es que no hacemos nada reportando todo si no hay un... Ahí falló la fiscalía. Sí. O sea, yo sé que mucha de la carga... Falla la fiscalía y falla el PAN. Y aquí incluso hay que tener una discusión. Si una menor de edad, digamos, menor de 12 años, que son aquí hay un problema, queda embarazada, si debería el PAN intervenir en autos, digamos, a sacar a la menor de ese hogar, porque claramente hay negligencia parental. Sí, a ver, el tema con el PAN... se está enfocando mucho la culpa en el PANI, que en parte... Porque tienen la culpa. Porque tiene culpa. Pero a ver, aquí el hecho, digamos, inexcusable, y esto es una vergüenza para el Poder Judicial. Correcto. Porque el Poder Judicial recibió varias denuncias. Recibió denuncia del MEP, recibió denuncia del Registro Civil y recibió denuncia de la Caja. Y ahora, la Caja, en el hospital en el que atendieron a la menor, donde les dieron los controles prenatales y toda la cosa, no la dejaban salir hasta que el PANI no diera el visto bueno. Y algún funcionario del PANI autorizó que esa menor de edad se fuera de vuelta a su hogar nuclear. A su hogar donde estaba conviviendo con... su agresor. Correcto. Y en un ambiente, o sea, y además, y lo que salió a relucir además era que la mamá de esa chiquita también había sido, también había resultado embarazada. Siendo menor de edad. Correcto. y que la mamá de ella también, sí, hay un círculo de violencia y de vulnerabilidad terrible en el que no se actuó correctamente. Ha fallado el Estado, correcto. Pero bueno, más allá de eso, la diputada Montserrat Ruiz presentó un proyecto de ley para justamente atender parte de esta problemática, y que incluye la obligación de que se cree un protocolo interinstitucional para protección de niñez y adolescencia con todas estas instituciones involucradas, y que debe ser actualizado por lo menos revisado y actualizado por lo menos cada 5 años, así como otras funciones generales. ¿Vos te acordás que a partir del caso fue un caso muy sonado, de hecho la ley prácticamente lleva el nombre, la ley Yerling? Correcto. Que era una menor sustraída, ¿no? ¿Sí? Fue sustraída y nunca apareció. Y es el equivalente a la ley Amber, digamos, la alerta Amber que existe en el resto del mundo, en Estados Unidos.
Ajá. Yo no sé vos, pero a mí, yo tengo años de que no recibo un mensaje de esas alertas. Aquí no se usan. No, pero es que después de esa ley empezaron a usarse. Yo lo recuerdo perfectamente, los mandaba el OIJ, menor de edad desaparecida, y mandaban el link del OIJ. Ajá. Por eso se promulgó esa ley, para que se emitiera una alerta nacional de que había una menor desaparecida. Porque, a ver, ¿qué es lo que hace el OIJ? Publica la alerta en redes sociales y la manda a los medios de comunicación. Pero, a ver, no todos en este país pasan revisando el OIJ o le dan me gusta a la página del OIJ o no leen medios de comunicación. Siempre va a haber alguna porción de la población, que no va a ver esa alerta. Entonces, estaba ese mensaje de celular que alertaba de que había una menor de edad desaparecida, un menor de edad desaparecido, y no se volvió a usar. Correcto. Ahí está. Por Por ejemplo, hay una ley que nos está aplicando. Pero sí. Pero bueno, dice Lucho que a la diputada Montserrat Ruiz, por su intervención en la comisión y por el proyecto de ley presentado, le damos el reconocimiento de diputada de la semana, esta semana. Me parece que ella supo poner los puntos sobre la is dentro de la discusión de la comisión. Además, la propuesta es congruente. Sí. No es uno de esos proyectos que a veces en el calor del momento salen únicamente y no resuelven un problema en específico. Y terminan en el archivo. Correcto, sino que sí tienen algo que nos podría ayudar a evitar este tipo de situaciones, que es obligar a las instituciones a que se coordinen entre ellas. En fin, pasemos al siguiente tema, hablando justamente de coordinación de instituciones. En temas de seguridad, el Poder Ejecutivo decidió que el circo de esta semana se iba a realizar en la Plaza de la Democracia, a donde llevaron sus carpas y sus payasos a presentar 5 proyectos de ley. Wow. En temas de seguridad. Al final fueron 4, ¿no? No, fueron 5. 5, Hay claro. un sexto proyecto que no se ha presentado. Empecemos por ahí. Una de las iniciativas anunciadas es una reforma constitucional que permitiría la extradición de costarricenses que sean buscados por delitos de terrorismo o narcotráfico en el extranjero para que puedan ser extraditados. Para los que han visto El Patrón del Mal o Narcos, estarán familiarizados con esta discusión en el marco del contexto colombiano, que fue en los 90s, en medio del conflicto entre el gobierno y los carteles, específicamente el de Medellín y el otro que no recuerdo. Pero bueno, con Pablo Escobar, porque Estados Unidos requería varios conocidos narcotraficantes por crímenes cometidos en Estados Unidos de narcotráfico justamente, y la Constitución colombiana no permitía la extradición. Hubo uno que fue extraditado en algún momento por una excepción de decisión presidencial, pero al final la corte se trajo abajo eso, pero igual ya estaba en Estados Unidos y se quedó allá, pero no pudieron extraditar a los demás. Posteriormente, me parece que fue en el 96, Colombia hizo la reforma constitucional y ya la extradición es posible. Correcto. Pero eso fue años después. Pero bueno, más o menos eso es lo que el presidente viene a plantear aquí, con la gran diferencia de que aquí no hay, por lo menos conocidos, personas que sean requeridas por temas de narcotráfico o terrorismo en Estados Unidos o en otros países. Ahí está el primer detalle, exactamente. Esto no es un tema acá en este esto momento. No es, a ver, no es un tema, es un tema, digamos. Porque, a ver, vamos a ver, hay que poner además en contextos de reformas constitucionales que también, por ejemplo, México las ha hecho. ¿Por qué México, por ejemplo, deporta al Chapo Guzmán? Porque se reconoce que el Estado, el sistema de justicia de México y Colombia en esas épocas es exactamente por las particularidades propias de los círculos de violencia que viven en esos países, donde secuestran familiares de los jueces, de los fiscales, etcétera, etcétera. Entonces, el proceso penal contra esas personas se ve interrumpido, se ve obstaculizado, cosa que en Estados Unidos es un poco menos común. O correcto, tienen leyes más duras que, pues... Y tienen menos personas involucradas. También, digamos. correcto. Ahora, entonces, es bajo esa lógica que se hacen esas reformas. Correcto. A ver, no creo que es demasiado fatalista decir que ese nivel de fallo en los sistemas judiciales de México y Colombia es el que tenemos acá. Correcto. No hemos llegado a esos niveles. No estamos en esos niveles. Bueno, y eso es lo número primero. uno. Y número dos, o sea, lo que vos decías, necesitamos cifras concretas. O sea, porque, a ver, uno, ¿para cuáles delitos vamos a querer la deportación? ¿Cuánta gente requería y por qué no están siendo juzgados acá? Y es eso. Entonces, por ejemplo, a mí me gustaría tener esa cifra. No hay cifras. Porque no hay nadie. No hay nadie. Ahora,
Lo otro es que, digamos... Entonces no es un problema real. Entonces es un no problema. Ahora, ¿cuál es el problema de reformar para legalizar la extradición de nacionales? Que es básicamente reconocer que el Estado es incapaz de juzgar, procesar y castigar a personas que cometen crímenes, en este caso de narcotráfico y terrorismo. Lo cual yo no creo que sea el Estado de nuestro poder judicial, más allá que tiene un montón de problemas, no creo que ese sea uno de esos problemas. Sí, no, porque no es que tengamos impunidad. A ver, existe el tema. ¿Qué es lo que ocurre cuando en los países no permitimos la extradición de nacionales? Que la persona es juzgada en el propio país. Correcto. ¿Qué es lo que debe existir? Que el tipo penal, la actitud ilícita, esté tipificada en ambos países. Y en este caso, pues se van a aplicar las sanciones que establece la cantidad, digamos, de años o de plazo o la severidad de la sanción, se aplica según las leyes nacionales. Ya esto lo hacemos así. Correcto. Lo que se necesita simplemente, o lo que se ha hecho, son convenios entre fiscalías, entre poderes judiciales, para que las pruebas que se recabaron, por ejemplo, en Estados Unidos, pues puedan ser utilizadas acá en Costa Rica. Vean el punto de que esto es tan normal, de que aquí en Costa Rica, no me acuerdo, fue el miserable que masacró a los estudiantes universitarios en Guanacaste, me parece, que huyó a Nicaragua. Correcto. O alguno de ellos huyó a Nicaragua. Hubo un criminal fue él. En Nicaragua lo juzgaron en Nicaragua. O sea, con todas las deficiencias y con todos los señalamientos que le podemos hacer al sistema judicial de Nicaragua, Costa Rica preparó las pruebas, las mandó a Nicaragua y al señor lo condenaron en Nicaragua. Correcto. Así de normal es. Correcto. Ahora, es que yo creo que eso es algo que la gente no entiende. El que usted no esté en el país no significa necesariamente que no lo van a juzgar por los crímenes cometidos, siempre y cuando en su país estén debidamente tipificados. Y en todo caso, imagínate que también tenemos, porque estuve revisando, a ver, ¿cuál es el problema con esta reforma constitucional? Que la deportación de nacionales es constitucionalmente imposible. ¿Por qué? Porque la Constitución dice que ningún costarricense puede ser compelido a abandonar el territorio nacional. Eso entiéndase, nadie se puede ser forzado. Puede ser deportado. O sea, si Estados Unidos lo requiere a usted y usted por algún motivo fuera de su estado, o sea, inclusive yo creo que eso sería de análisis médico forense. Usted está bien en sus cabales. Estados Unidos lo requiere y usted dice, sí, que me extraditen, y pues usted se va y lo juzgarán allá. Puede agarrar el avión solo. Exactamente. Ya quedarán usted y en su abogado si permite eso, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que ocurre? Y es que aquí esta es una discusión de fondo en la que hay que estar atentos, porque como bien dice May, esto no es un problema hoy. Nadie está quedando en impunidad porque no se permite extraditarse hacia un país que lo esté requiriendo. Correcto. Lo que está ocurriendo es, y lo voy a decir así, es un esfuerzo por echarse abajo aquella sentencia histórica de la Sala Constitucional que dice que las garantías que establece la versión original de la Constitución no se pueden derogar, no se pueden limitar. La de las normas pétreas, la que a la mucha gente no le gusta, que es la que permitió la reelección de Oscar Arias. ¿Por qué? Porque entonces, digamos, porque como es una reforma constitucional, la Sala Constitucional va a tener, bajo la eventualidad de que la Asamblea Legislativa llegara a aprobar esto en primer debate y primera legislatura, va a revisión de la Sala. Correcto. Y si la Sala cambia de criterio, eso abre la puerta a que se limiten otros derechos que están establecidos en la versión original de la Constitución. Sí, yo no creo que el tema sea tan complejo. Yo creo que esto es más un tema discursivo para posicionar a las personas que son de la línea de la tesis de Lucho, que hay normas pétreas que no pueden ser modificadas por vía de reforma parcial a la Constitución, que ahí vamos a encontrar probablemente al Frente Amplio, a algún sector de Liberación Nacional y a la Sala Constitucional. Es que ya ahí en la Sala ni siquiera yo estoy seguro, ¿verdad? Correcto, pero bueno, es atacar a ese sector y señalarlos como protectores de narcotraficantes y terroristas que no existen. Porque imagínate, o sea, y esto lo quiero, por ejemplo, para que vean que es algo que se está haciendo de forma deliberada. La reforma constitucional para prohibir la doble postulación. Correcto. El Tribunal Supremo de Elecciones va a la audiencia de la comisión y dice, este proyecto es inconstitucional, al menos en el tema de la doble postulación de presidente y diputados, porque no es una limitación que establece la versión original de la Constitución. Criterio de las normas pétreas de la Sala no se puede establecer por una reforma constitucional posterior. Se requiere una constituyente. Es que ahí está el detalle. Entonces hay que tener cuidado, aunque sea, digamos, para exponer a esas personas que dicen, es que no dejan cambiarlo porque vean, son ellos.
Sí, pero, o sea, ¿qué es lo que estamos abriendo? A mí lo que me si preocupa, permitimos a mí lo que me preocupa que cambie más que un cambio de criterio de la sala es que estén sembrando el ambiente para convocar una constituyente. Ajá. Eso preocupa más que un cambio de criterio de la sala. Y en todo caso, y el detalle ahí es que, no, por dicha, si no mal recuerdo, y bueno, tengo la Constitución aquí abierta, la constituyente no la puede convocar el presidente de la República. La convoca la Asamblea Legislativa. Bueno, no, la constituyente no se puede convocar por referéndum. Correcto. Ok. Porque hasta eso se quiso, digamos, había un movimiento ciudadano que pidió al tribunal autorización. Otón, el hermano de Otón Solís, Alex Solís, correcto. Correcto, tenían un movimiento en esa línea, con Walter Cotto. Ajá. Pero yo creo que ellos tenían buenas intenciones, no son las mismas, digamos. Claro, pero es que... La constituyente es una caja de Pandora, estamos y de hecho yo creo que a mucha gente, digamos, le chocó, digamos, porque el tribunal lo autorizó la recolección de firmas. Fue la sala constitucional la que dijo, me para eso mientras yo lo estudio. La sala al final... La sala constitucional resolvió, no se puede convocar a la constituyente por referéndum, porque la sala está muy estricta en el tema de las reformas generales a la Constitución. Sí. Con el tema de las reformas parciales ha sido flexible porque, por ejemplo, en las reformas constitucionales porque la Constitución no dice... Nada de fondo. No, las reformas constitucionales, por ejemplo, dice la Constitución que tienen que leerse en intervalos de 6 días en la Asamblea. Y de hecho ya hay, creo que es Ana Mari y Fernando Cruz, que en sus votos salvados han sido estrictos en el que dicen... Si la Constitución dice que la reforma en la lectura de admisibilidad en la Asamblea tiene que ser en intervalos de 6 días, si no se hace en intervalos de 6 días, ya el proceso está mal. Porque es un proceso rígido que está establecido en la Constitución. El resto de la sala se ha decantado por decir no es inconstitucional porque en todo caso tienen más tiempo para analizar la propuesta. Sí, que está bien. Por lo menos, o sea, hay unos que interpretan que no puede ser más... menos de 6 días. Correcto. Si son más, no hay problema. Ajá. Están después entonces, de otros más literales. No pasa así con la reforma general, porque Correcto. La reforma general dice solo puede hacerse por una asamblea constituyente convocada al efecto, y que esa convocatoria tiene que aprobarse por no menos de 2/3 del total de los miembros de la asamblea y que no requiere firma del presidente de la República. Es el artículo 196. Correcto. Ahora, más allá de este proyecto que ni siquiera ha sido presentado porque no tenían las firmas, recordemos, reforma constitucional no la puede presentar el Poder Ejecutivo, tiene que venir con firmas de por lo menos 10 congresistas. En sesiones ordinarias, o sea que ya se les acaba el tiempo. No, les queda una semana. Ajá. Se dijo que el lunes iba a presentar porque faltaba alguien de la bancada oficialista, que son justamente 10, de firmar. Ahora, ¿cuáles fueron los otros 5 proyectos que sí se presentaron? Hay de todo, pero hay muy poco. Hay uno que es la ley del 23.688, que es la ley del Sistema Penitenciario Nacional, que lo que hace básicamente no cambia muchas cosas, pero viene a unificar una serie de reglamentos y directrices y decretos que regulan el Sistema Penitenciario Nacional y su operación, y viene a ponerlo en ley, en una única ley, digamos, para unificar. Ese es el más largo de todos los proyectos presentados, por eso creo que es el que menos ha sido criticado todavía porque no lo hemos terminado de revisar. Hay otro proyecto que es el 23.689, que son reformas a la ley de armas y explosivos, y lo que viene es a incorporar agravantes para tenencia ilegal de arma. O sea, si usted tiene lo agarran con un arma y esa arma está registrada a nombre de otra persona o está registrada o es un arma ilegal como sustraída, no, es que eso ya está, pero si es un arma legal, legalmente registrada, pero usted no es el que debería andarla, es agravante, entonces la pena para usted que la anda es más grande. Por eso es agravante justamente. Y en aquellos casos en que la persona no la reporte como extraviada o robada, le pierde el permiso de portación. Qué gran castigo. Es un gran castigo, por supuesto. Para las personas que portan armas, se quedan sin el permiso de armas. No de esas armas, sin el permiso es personal. Y además... de por vida, por lo menos. No. Ni siquiera lo dice. Y en todo caso las sanciones no podrían ser de por vida. Se cancela la matrícula y el permiso de portación. Si su arma usted no la reporta y es decomisada a alguien más. Antes se la devolvían y se podía volver a... Ok. Y... Sí, pero nada le impide volver a pedir otra.
Eso yo creo que no se impide, correcto. Pero, bueno, recordemos que hay un límite de cuántos permisos puede pedir. Recordemos que en Costa Rica no hay un derecho constitucional a tener armas. Correcto. Tener armas es un permiso que da el Estado y el Estado, de hecho, puede quitarlo. El otro proyecto es el 23.690 y es una ley, comillas, para modernizar la modernización de las intervenciones de comunicación, que tiene un problema, bueno, tiene varios problemas. El primero es que ya hay un proyecto en esa línea de la diputada Gloria Navas Monteros, con quien al parecer el presidente está peleado porque le tiró su par de pataditas. Le recordó su pasado como defensora de narcos. Correcto, pero bueno, se presentó el proyecto, hace lo mismo, que es incorporar homicidio simple y femicidio entre los delitos para los cuales se puede solicitar la intervención de comunicaciones. Hay posiciones que dicen que no es necesario porque ya la legislación existente permitiría intervenciones en ese tipo de delitos. Hay quienes dicen que no, pero bueno, para eso está el proyecto de Gloria Navas. Entonces, mejor dar seguridad jurídica. ¿Qué es lo que hace distinto esto al proyecto de Gloria Navas? Bueno, que autoriza a todos los cuerpos de policías a participar de las intervenciones. Esto incluye, por supuesto, a la DIS. Esto incluye a la Policía Municipal. Entonces, claramente abre un portillo. Y el presidente lo replicó en su proyecto. ¿Qué? Y el presidente lo replicó en su proyecto. No, el de Gloria Navas no lo trae. El del Ejecutivo lo mete. Ok. Exacto. El de Gloria Navas es nada más meter estos dos y que señalar que se pueden, que son periodos por 4 meses hasta máximo 1 año lo que se puede intervenir, una intervención de comunicaciones. Okay. Entonces, al parecer la intención va por ese lado de a qué fuerzas policiales. Y la gente haciendo escándalo por lo pat. Y la gente, bueno, por lo menos esto es una reforma legal y no un decreto, pero bueno. Sí, pero es como tituló La Nación hoy, es la policía política. La policía política interviniendo llamadas. Autorizados por un juez a solicitud del Ministerio Público. Exacto, pero bueno, es un tema sensible. Yo creo que este proyecto murió con ese titular, básicamente. Sí. Retomen el de doña Gloria Navas, mejor, que probablemente el Ejecutivo no va a convocar para sesiones extraordinarias. Ahí mi vaticinio. Jamás la señora se lleva el crédito y no ellos, pero bueno. Y hay además un proyecto para reformar la ley penal juvenil que permitiría incorporar como norma supletoria la ley de crimen organizado. Okay. Es decir, que a los menores de edad involucrados en crímenes, en delitos de crimen que puedan ser calificados como crimen organizado, se les puede extender los periodos de prisión preventiva, de investigación y demás, porque eso es lo que hace la ley de delincuencia organizada, extender los plazos porque es investigación compleja, pero adicionalmente incluye una causal para la detención provisional, entiéndase prisión preventiva, que sería cuando la persona menor de edad represente un peligro para la sociedad, así de subjetivo. Por ahí es por donde van esa reforma. Y el otro es una ley. Y en eso tardaron 1 año y casi 2 años en presentar un proyecto. Casi 2 años no, porque no han cumplido 1 año, pero bueno. La ley para restaurar la seguridad pública y contener a los delincuentes que representan un peligro para la sociedad. Esto viene a reformar la intención es el tema de la prisión preventiva y las medidas alternativas a la pena, entiéndase tobillera y el régimen semiabierto. Exacto, el régimen semiabierto y demás. Incluye que no pueda ser aplicado para delitos cuya pena sea superior. Exacto, a los 8 años. No, que solo pueda ser aplicado para delitos cuya pena sea inferior a los 4 años. Okay. Y que no sean delitos considerados, o sea, solo en delitos no graves. Porque hoy la ley es de 3 años. No sé. No. Puede ser. Es que hoy te dan ejecución condicional si es tu primera vez y la pena es inferior a 3 años. Correcto. Por eso Otto no fue preso. Correcto, aquí sería solo inferior a 4 años. Y en todo caso, esta ley, por ejemplo, me da gracia porque este señor también se puso a despotricar después de que a Otto Guevara no lo metieran preso. Correcto. Tras de ser declarado culpable por lo de falsificar declaraciones juradas cuando era diputado. A ver, esto tampoco lo mete preso. Te está diciendo que es para delitos no violentos.
Eso es para delitos no violentos. En todo caso, por ejemplo, se hubiese visto beneficiado, pero lo digo como la gran cosa. No tiene nada que ver con ese Sí, caso. yo sé que no, pero... Y en el tema de monitoreo electrónico, se propone bajar de 6 años a 4 años de prisión la pena impuesta para que las personas juzgadoras puedan otorgar ese tipo de sanción. Esa era la reforma en la que yo estaba pensando, sí. El plazo que yo vi. Pero se baja de 6 años a 4 años. Sí, es para que, pues que ya en teoría de 4 a 6 años ya son delitos como que un poquito más severos. Ajá. Entonces la lógica es que solo sean delitos con penas bajas los solo que puedan de usar 4 años para abajo son los que pueden usar tobillera. Ya Correcto. entendí lo que acabo de lo que redacté yo. Ajá. Pero bueno, bueno. esos fueron lo que redacté en el resumen de la ley. Ok, perdón. ya. Exacto. En el resumen que subimos en delfino.cr en la plataforma nuestra de asamblea. Esos son los 5 proyectos. Como dijo alguien en Twitter, me parece, 2 ya estaban en corriente legislativa, 2 son inconstitucionales y los otros 2 no aportan mucho. Es el resumen de las 6 iniciativas del gobierno. Vi a alguien también que puso que si la solución que como sociedad encontrábamos a menores de edad participando en actos delictivos era asustarlos. No, era tratarlos como adultos. Como adultos, pues fracasamos como sociedad. A ver, hemos tenido durante esta semana múltiples ejemplos de cómo hemos fracasado como sociedad. Como Estado, como país. Estado, como país y como seres humanos. Pero bueno, esos son los 5 proyectos y la iniciativa pendiente de presentarse del Ejecutivo. En este momento estamos con protestas de policías y que hay que hacer un señalamiento importante porque hay gente diciendo que los policías no se pueden ir a huelga. Las protestas que hubo este jueves no eran huelga. No es una huelga porque los policías protestan en sus días libres. Justamente porque no tienen derecho a irse a huelga. Y esto fue parte de lo que se anunció ese día en la Plaza de la Democracia. Y es que se iba a cambiar las jornadas de los policías del modelo 6-6 que tienen actualmente, que existe actualmente a raíz de un pleito del 2017, justamente por un cambio en los roles, dicho sea de paso, a un modelo 6-4, es decir, trabajan 6 días, tienen 4 días libres, lo cual ellos están quejando porque dicen que como a ellos los mandan a cualquier parte del país, en la mayoría de los casos son 2 días libres lo que tienen porque se les va un día de ida y un día de regreso en sus traslados. Entonces esos 4 días en realidad son 2, aparte de que se atrasan, o sea, han venido atrasando condiciones no óptimas por todo el tema de seguridad, de alimentación, delegaciones, botas, chalecos antibalas, patrullas y demás, por falta de recursos. Y creo que este cambio en el rol los terminó de tirar a las calles, básicamente, porque literalmente se tiraron a las calles. Sí, había cierta preocupación en varias personas anoche, porque hay ciertas páginas de redes sociales manejadas por presuntamente policías que pasan publicando ciertas cosas que uno considera fachas. Hay un alto grado de desinformación en este momento. Sí, no, pero hay ciertas páginas de Facebook de policías que son manejadas por personas que tienen tendencias fachas. Ok. Muchas de esas páginas tienen miles de personas que las siguen en redes sociales. Yo inclusive las sigo porque uno siempre tiene que estar viendo qué están publicando, ¿verdad? Una de esas páginas, por ejemplo, publicaba ayer que los oficiales estaban en huelga, que habían entregado las llaves de los vehículos, que no estaban saliendo de las delegaciones, que hasta el aeropuerto internacional Juan Santa María no estaban saliendo vuelos porque la policía, el servicio de vigilancia aérea estaba también protestando. Entonces uno preguntando en Aeris, ¿eso es cierto? Y Aeris, no, todo aquí está bien. Pero por ejemplo, sí había muchos reportes, salvo además de movimientos específicos de grupos de personas en distintos puntos de las calles, había reportes de que los policías no estaban saliendo de las delegaciones, lo que en otros países se llamaría un acuartelamiento. Entonces empieza a generarse, porque además el Ministerio de Seguridad no dice nada, no sale a decir nada, y encima entiendo que hubo medios de comunicación que preguntaron y no le respondieron, y el chat de WhatsApp con la prensa lo tienen bloqueado para que los periodistas podamos preguntar. Entonces empieza a generarse una sensación de que en este momento no hay policías en la calle, ¿verdad? Y no es sino hasta como la medianoche de que sale
el ministro de Seguridad y sus dos de sus tres viceministros, diciendo, no, en este momento hay 2,000 policías trabajando, ok. Pero hasta ese momento, ¿verdad? O sea, ya esto venía viéndose desde como de las 6 de la tarde, de que había protestas de policías, subían fotos de las unidades ahí, guardadas, o sea, todas. Entonces uno dice, sí, no están patrullando. Esto es no sé, una minita de oro para el AMPA. No es que esté diciendo que no esté de acuerdo con el tema de los policías. En todo caso, lo que ellos, por ejemplo, dicen es que ese es el reglamento que les reguló las jornadas laborales. Impide este tipo de cambios si no hay emergencia nacional. Exacto. Pero bueno, eso yo no conozco el reglamento. Y en todo caso no estoy seguro de que un reglamento pueda limitar de esa forma el tema de los roles. Pero, a ver, siendo completamente empáticos, trabajar 6 días, gastar 2 días en tránsito y solo poder descansar 2, pues... Para un salario tan bajo. Es bastante inhumano. Para un salario tan bajo. Claro, y aquí se suma que además se los quieren bajar más con la ley de empleo público. Aquí se suma que por la regla fiscal los salarios están congelados. Desde el 2020, más o menos. Así es. Mientras el señor ministro recibe un aumento del 100%. Correcto. Bueno, es que los cánticos eran fuera ministro. Ajá, exacto. Lo que pedían era la cabeza del ministro. Pero bueno, sí, entonces, anoche había varias personas que teníamos una sensación de incertidumbre de, ¿estamos ante un alzamiento de la fuerza pública? No. Sí, no, porque creo que hubiese sido un poco más beligerante. Pero sí era de preocupación en todo caso, porque además es un grupo que, por lo que se pinta y por lo que está en desarrollo en este momento mientras estamos grabando, no está organizado. Ese es el principal porque rechazaron, o sea, ANEP... Rechazaron la representación de ANEP. ANEP dijo, nosotros no somos los que estamos organizando esto. Como este no fui yo. Y además, en el video que sale a la medianoche, sale el ministro diciendo, sí, mañana los convoco a los líderes sindicales a reunirnos mañana a las 10 de la mañana. Y los policías que todavía están protestando a esta hora es como, nosotros no estamos representados por ANEP. Correcto. Bueno, y hay otro sindicato, la Unión Nacional de Policías, sí, que me parece que ha estado, ellos sí tienen por lo menos más legitimidad dentro del grupo que está en la calle. Pero el tema es entonces que no hay... ¿Quién los representa? Exacto. ¿Quién los llama a que dejen las protestas? Exacto. O sea, porque entonces, si no son un grupo organizado, cuesta más llegar a acuerdos. Por supuesto, porque no hay cómo tomar acuerdos. O sea, ahí es complicado. Pero bueno, eso con el tema de seguridad. Adicionalmente, la Comisión de Seguridad y Narcotráfico por fin dictaminó el 23.090, que es el proyecto de crimen organizado, que el fiscal general ha insistido que si no se aprueba antes del 7 de junio, les va a generar problemas. Deja libertad porque se vence la prisión preventiva de todos los líderes de las bandas criminales. Yo realmente no entiendo la lógica del fiscal. Lo que sí sé es que de lo que he entendido es que, a ver, la ley, aquí, esta es una discusión vieja, la hemos mencionado varias veces, el tema de la derogatoria y cuándo entró a regir la ley. El fiscal es de la posición de que la ley nunca fue derogada, pero la ley posterior, digamos, tenía un transitorio que dice 18 meses después de que se le asigne el presupuesto al Poder Judicial. Ese presupuesto, según interpreta el fiscal, se le asignó al Poder Judicial esos 18 meses se cumplen el 7 de junio. Ese es el tema. O sea, que en junio empieza ya a regir la jurisdicción especializada en crimen organizado. Exacto, y por eso es que están pidiendo este otro proyecto de ley para... porque el nuevo proyecto de ley lo que hace es que sí ya tenemos designados los jueces, los fiscales, todo eso. No, pero entonces... El nuevo proyecto te dice que las cosas pueden ser tramitadas por la ley de la jurisdicción o por la vía ordinaria como estaban previamente. ¿Te acuerdas que yo te dije que metía un golazo de que reinstaura lo que existía pero no reconoce el error? Uh-huh. Es eso justamente, porque entonces si podés pedirlo por la vía ordinaria como lo venís haciendo o por la jurisdicción especializada una vez esté existiendo como tal. Por eso es que esta ley dice el fiscal que urge. Okay. Yo sé que hay otros motivos por los cuales urgen, también está todo el tema de la derogatoria y que se están acumulando casos que pueden potencialmente caer. Me llamó la atención las dos magistradas de la Sala Tercera, doña Sandra Zúñiga y Patricia Solano, estuvieron el lunes en Malas Compañías. Uh-huh. Hablando de este tema. Patricia muy abiertamente dijo, o sea, porque
alguno de los dos, o Armando o Ignacio les preguntó por la derogatoria específicamente, y Patricia fue, yo no puedo adelantar criterio porque ningún caso nos ha llegado todavía y entonces tendría que inhibirme. Doña Sandra Zúñiga sí fue y más... no les va a llegar en un buen tiempo, esto va a llegar hasta que haya sentencia. Correcto. Y apelaciones. Doña Sandra Zúñiga fue más abierta y dio una tesis que puede ser la que use la sala para decir que no estaba derogado. O sea, que la derogatoria, si es que se dio, no es tan problemática. Okay. Porque según ella, dice que esa declaratoria, ese artículo 2, que es el de la controversia, no es tan indispensable porque en todo el resto del articulado es un artículo declarativo. Exacto. Entonces, con que su posición es que eso no es tan importante, pero aquí el tema es la entrada en vigencia. Tiene lógica. Porque se supone que los primeros artículos de las leyes, por lo general, son enunciativos. No son expresivamente normativos. Pero bueno, doña Sandra dio por lo menos luces de por dónde puede ir la tesis de la sala tercera para no traerse abajo todos estos casos. Sin embargo, ahí ya hay quienes podrían argumentar que la señora adelantó criterio y le pueden pedir que se recuse en el momento en que se discuta. Puede ser que para cuando se discuta toda la sala ya no esté y sea una sala nueva. Sí. Recordemos que hay un puesto vacante en esa sala pendiente de llenar. Recordemos y que hay cierta persona más cerca de la muerte que de la vida. Recordemos que Jesús Ramírez está esperando el descanso eterno. Entonces la conformación de esa sala puede cambiar en cualquier momento. Qué horror. Pero bueno, eso con el tema de seguridad. Se dictaminó el proyecto después de que se votaran expeditamente. Esto fue... Dios mío, es que... A ver, todo esto a mí me resulta cuestionable. Exactamente. Número uno. No, yo sé que doña Gloria, por su estado y por su edad, es incapaz de procesar rápido las mociones que se habían presentado. Número uno. Estando ella, entonces, le delega el trámite de la votación de las mociones a su secretario, que es don Gilbert Hernández, quien ni siquiera decía moción número tal en votación. No, decía moción tal, 7 votos en contra. De una vez daba por hecho de que todos estaban votando en contra. Pero todos estaban votando en contra, sí. Digamos. En la práctica todos estaban votando en contra porque nadie nunca dijo como, yo estoy a favor de eso. El tema es que lo hizo tan rápido. Fue demasiado expedito. O sea, aquí se ve feo. En todo caso, y aquí yo creo que luego yo dije, mira, no parece tan malo porque ya se le había vencido el plazo del artículo 80. Guillotina. Entonces tenían que votarse sin discusión. Entonces me parece bien, porque ni siquiera fue que no dejaron a Carolina Hidalgo hablar. Fue por la guillotina que pudieron hacerlo así. Correcto. Y lo otro fue cuestionable en cierta medida, al menos desde el punto de vista de la diputada Carolina Delgado, porque doña Carolina, además de las 500 y pico mociones que presentó junto con Dani Vargas, presentó mociones de revisión para cada una de esas mociones. Entonces el proyecto tenía más de 1000 mociones. Ahora, yo creo que yo estoy... Más allá del tema de forma por la cual rechazaron las mociones de revisión, que es porque ya no es parte del órgano. Sí, rechazaron con votación las mociones de fondo y doña Gloria emitió una resolución verbal diciendo todas las mociones de revisión son inadmisibles porque las presentó una diputada que no es miembro propietaria de la comisión. Ahora, yo diría que las mociones también son inadmisibles porque vos no podés meter una moción de revisión algo que no se ha votado. O sea, eso de meterlo antes de que se vote, me parece que no procede. Vos tenés que esperar a que se vote y una vez votado, presentar la moción para que se revise esa votación. Eso de que se revise todo en automático, me parece que eso sería un error procedimental. Cuestionable. Bueno, discutible. Digo, es que ¿cómo vas a pedir que se revise algo que no se ha votado? Tiene lógica, pero es que acuérdate que eso se usa para que el acuerdo que se adopte adquiera firmeza. Correcto. Y no haya que esperar al día siguiente, la próxima sesión. Eso lo tengo claro, pero el procedimiento es, se vota, se pide la revisión. Ahora, mi solución para eso sería como una que usa la comisión de redacción, cuando aprueba los textos finales. La comisión de redacción lo que hace es, vota, al final es por la firmeza de todos los acuerdos. Eso sería el procedimiento correcto, y así no votas uno por uno. Claro, lo que esta señora quería era retrasar. Claro. Y me parece que no era el procedimiento para retrasar. Doña Gloria le rechaza las mociones bajo el alegato de que ella no es miembro de la comisión, lo cual me parece y de que hay ya una resolución de la Sala Constitucional al respecto, y que Servicios Técnicos había dado su visto bueno. Doña Carolina había pedido expresamente escuchar el criterio de Servicios Técnicos. Doña Gloria no se lo quiso permitir, salvo que unos minutos después llegó el director de Servicios Técnicos a decir, sí, doña Gloria tiene razón,
Me parece que tal vez hubo ahí cierta discusión o negociación extra bambalinas de la que seguro no quedó constancia en ningún lado. Pero en todo caso, Servicios Técnicos dijo sí, doña Gloria tiene razón y el voto de la Sala Constitucional lo avala. Correcto. Y no es una limitación al derecho de enmienda del diputado porque la Asamblea puede establecer su propio procedimiento en esa materia. Correcto. Ahora, ¿qué es lo que sigue? Que el proyecto de dictamen vaya a plenario. Eso nunca va a salir a tiempo. Se abre el periodo de presentación de mociones de fondo vía artículo 137, que son en 2 ocasiones, o sea, doña Carolina puede volver a presentar la N cantidad de mociones que quiera. Y luego vienen las mociones de reiteración, donde ella puede reiterar las 500 que le rechazaron, más todas las que le rechacen en los 2 días de mociones 137, y ahí entonces el tema queda en el plenario paralizado. A menos de que se le aplique la vía rápido, que establece el reglamento, y que lo que establece el reglamento es que las mociones que se presenten se tienen que conocer en 14 sesiones con discusión, ya después de eso se votan sin discusión. Y ya. Sí, en fin, no está complicado que eso se logre antes del 7 de junio. Está. Pero bueno, vamos a ver qué pasa, le daremos seguimiento al tema. Para finalizar, regla fiscal, se aprobó un proyecto de ley, el que habíamos mencionado. No, se aprobó un proyecto de ley en primer debate, que habíamos mencionado hace algunas semanas, que excluye la regla fiscal todos los gastos vinculados con becas de universidades públicas, del MEP, colegios universitarios, de colegios universitarios, de cualquier institución de educación, así como las becas Avancemos, que las otorga Limas, que igual yo creo que ya había un criterio de que todas las ayudas sociales estaban fuera de la regla fiscal, pero no lo tengo claro, pero bueno. No se ha querido aplicar ese criterio de forma extensiva, ¿no? El IMAS queda autorizado de sacar Avancemos de la regla fiscal. Además dice que los recursos que se liberen por sacar esto no se pueden, los recursos, digamos, el espacio presupuestario que se libere por sacar esto no se puede utilizar para otras cosas en cumplimiento de la regla fiscal. Ese proyecto fue aprobado en primer debate y no pudo dársele segundo debate porque la comisión de redacción no lo conoció a tiempo, me parece. Aquí están en carrera contra el tiempo porque si no se aprueba la próxima semana, ya no les dio tiempo, de hecho, porque aquí lo que va a pasar es que se va a aprobar, el Ejecutivo lo va a vetar y entramos a sesiones extraordinarias, entonces el veto un eventual resello no se va a poder conocer hasta el 1 de septiembre, o sea, mayo, junio, julio, hasta el 1 de agosto, correcto. Bueno, eso con ese proyecto. Y además, porque el Ejecutivo, y votaron en contra el liberal progresista, porque ellos están en contra de todo lo que sea... A pesar de que el plenario aprobó su propuesta de que lo que va a quedar de la regla fiscal se rebaje de la base sobre la cual se aplica la regla fiscal para que el Ejecutivo no pueda usar esos gastos para aumentar el endeudamiento corriente. Correcto. Pero bueno, ellos se opusieron porque dicen que va a aumentar el gasto y aumenta el endeudamiento porque la mitad del presupuesto, el 40% del presupuesto se financia con deuda actualmente, lo cual es cierto, pero bueno. El otro proyecto que fue dictaminado fue el que presentó el Poder Ejecutivo, que tenía un texto sustitutivo. Al final se sacó lo más importante, que era que el pago de intereses va a estar dentro de la regla fiscal y no como el Ejecutivo quería, así como el gasto de capital. Eso se mantiene dentro de la regla, lo cual a estas alturas no tiene mucho sentido porque construcción sigue siendo el sector que está trazando el crecimiento de la economía. Y eso en parte se debe a la falta de inversión en el sector público, pero bueno. El punto es, gasto de capital se mantiene dentro de la regla. ¿Qué es lo que se va a sacar? Donaciones que reciban los entes u órganos del sector público no financiero, los contratos de concesión tanto del Juan Santamaría como del Daniel Oduber, o sea, lo que se les tiene que girar a ellos. Todos los entes públicos no estatales, que recordemos que ahí están los colegios, son usualmente agrupaciones gremiales, colegios profesionales y agrupaciones de productores como la... Y café, por ejemplo. Esa, correcto. Hay otro como Laica. Laica no es... No, Laica no es la Laica es la Liga Agrícola de la Caña. Eso no es privado. Yo creo que ese es un ente público no estatal. O con arroz, creo. Con arroz sí es público, por ejemplo. Puede que sea un ente público no estatal. Bueno, también está el Cuerpo de Bomberos. Yo sí recuerdo expresamente y café. Y las empresas públicas no financieras. Además, se metió esta semana... ¿Qué fue lo que me dijiste? 2 cosas se le añadieron a este dictamen. Uno era el INDER los gastos del INDER y los policías.
Seguridad. Seguridad. Gastos de seguridad, lo cual permitiría hacer ajustes salariales a policías, en teoría. Y a las inversiones en policías. A ver, el seguridad es importante en este momento. Sí. El gobierno, como parte de sus anuncios, dijo: vamos a usar 600 millones del Instituto Costarricense de Drogas que le hemos quitado al narcotráfico para comprar patrullas. Pero si siguen dentro de la regla fiscal, eso es imposible. Entonces, ese ajuste es necesario. Pero bueno, ese proyecto fue dictaminado y ahora pasará el proceso de mociones y demás. En temas varios, este jueves se ratificó al Procurador General don Iván Vinicio Vicente Rojas. Correcto, 37 votos a favor, votó en contra únicamente el Frente Amplio y el diputado Francisco Nicolás. Recordemos que este señor había anunciado que tenía un potencial conflicto de intereses porque la ley de la Procuraduría prohíbe que las personas con vínculos familiares o de consanguinidad hasta tercer grado estén ejerciendo en la Procuraduría al mismo tiempo. La pareja del señor es funcionaria de la Procuraduría, pero entonces el plenario lo ratificó, pero dijo que su juramentación quedaba supeditada a que el ministro de Justicia, que es en donde está la apelación de este caso, la apelación de la solicitud de la pareja del nuevo procurador que pidió un permiso sin goce de salario, fuera resuelta. Al final no va a hacer falta que el ministro intervenga porque Como noticia de última hora, la pareja sentimental de don Iván renunció a su plaza en la Procuraduría. Correcto, anunció su renuncia para que él dice, y según leí en la nota del Observador, si no me equivoco, la pareja dice que hay sectores dentro de la Procuraduría que quieren evitar su llegada. Entonces que ella, por el amor a la institución que le tienes, prefiere hacerse a un lado y dejar que su pareja asuma el cargo de máximo jerarca de la Procuraduría. Yo siempre dije que a mí me parecía que el Ejecutivo había presentado este nombre con la intención de que no se lo ratificaran. Y resulta y acontece que también este señor es amigo del diputado Jonathan Acuña, del Frente Amplio. Correcto. Él se tuvo que retirar de la votación, de hecho, igual que Rodrigo Arias. No se tuvo, digamos, porque esa no era una causal de abstenerse, digamos. No era una causal, no era un impedimento. Él firmó, pero las formas importan y los tiempos. Correcto. Porque estábamos en la polémica, no vamos a entrar en detalles, de la suscripción de un convenio entre el MEP y AmCham, representados por las figuras de la ministra de Educación y su prima. Correcto. Entonces, el Frente Amplio lo está haciendo bajo esa lógica. Dice, bueno, imagínense, ellas no se abstuvieron, me voy a abstener yo porque tengo una relación de amistad con él. Igual el Frente votó en contra del nombramiento por el pero tema bajo de esa su lógica, pareja. porque decía, sí, es que aquí lo que debió ocurrir era que el ministro resolviera primero la apelación, porque si no nos está induciendo error a nosotros. Y también se abstuvo don Rodrigo Arias porque dijo, este señor fue abogado de unas empresas familiares hace unos cuantos años, así que también me voy a abstener. Recordemos que él trabajó en empresas de las grandes empresas auditoras del país, Grant Thornton me parece, y en varios más. Deloitte me parece, creo que, pero no tengo el dato presente, perdón. Pero bueno, él trabajaba justo en el tema de... Grant Thornton, ICS Consultores, Deloitte, fue viceministro, correcto, procurador. Entonces no es raro que haya tenido vínculos con varias empresas grandes. Pero bueno, ya puede ser juramentado la próxima semana, dado que se resolvió el conflicto potencial que existía. Y eso es todo por esta semana. Esperamos que todas y todos estén muy bien. Coca-Cola sin azúcar presentó Curul en llamas, cubriendo y sufriendo la Asamblea Legislativa, porque alguien tiene que hacerlo. Gracias por informarse con Delfino.cr. Ingrese a Delfino.cr/inclinada, suscríbase para disfrutar de todos nuestros servicios con una cuenta Delfino Más. Delfino.cr